Con el profesor Vicente Márquez de la Universidad Santa María de la Escuela de Estudios Internacionales tocaremos algunos de los puntos de la agenda internacional de la semana. Empecemos por los Juegos Olímpicos. Se ha politizado, sobre todo en el año 36, con las famosas Olimpiadas en Berlín. Hitler quiso demostrar la superioridad de la raza aria, aunque salió mal parado, ¿no? Bueno, en efecto, un hecho bastante emblemático de esas Olimpiadas fue cuando Jesse Owens, uno de los primeros atletas afrodescendientes de Estados Unidos, ganó una medalla de oro y el gobierno de Alemania tuvo que otorgarle la medalla. Digamos que fue parte de esos momentos incómodos que tuvo esa Olimpiada, que de alguna manera ahí se vio claramente cómo de alguna forma el deporte y la política pueden ir muy de la mano y muchos países lo han explotado a lo largo de los años. Por ejemplo, Estados Unidos a lo largo de la historia, en la época de la Guerra Fría, lo explotó muchísimo. Ujú. La misma Unión Soviética lo ha hecho y lo hizo. Cuba lo ha hecho siempre. Venezuela eventualmente lo está empezando a hacer. Entonces, de alguna manera, el tema de la política y el deporte es un fenómeno global y un fenómeno que no es de reciente data, tiene ya muchísimo tiempo. O sea, el prestigio que dan los premios, las medallas de oro, todo esto hace que la política también, la diplomacia, juegue en favor de esto. En efecto, y no solo el tema del prestigio del atleta, sino también el orgullo nacional. El hecho de que un país o un atleta de determinada nacionalidad gane puede ser utilizado como una herramienta de orgullo nacional y herramienta política. Por ejemplo, en las distintas Olimpiadas se ha visto cómo, por ejemplo, cuando la Unión Soviética le ganaba, por ejemplo, a Estados Unidos en algún deporte, era considerado una demostración de fuerza frente al capitalismo. O cuando los Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética en determinado torneo internacional, era bajo la misma premisa, hemos derrotado al comunismo. Entonces, de alguna forma, el concepto de deporte y política es algo bastante recurrente y muy frecuente a lo largo del siglo XX, que es en el periodo donde se masifica el deporte como tal. Y en el tema deporte y economía, comercio internacional, Por, la importancia que tiene un evento como esto desde el punto de vista comercial. Bueno, fíjate que Eduardo Galeano hace muchos años, en alusión al fútbol, él comentaba de que el fútbol dejó de convertirse en un deporte, en un entretenimiento para convertirse en marketing, en puro mercadeo. Cuando tú ves, por ejemplo, los grandes jugadores en la actualidad, la plantilla de los mejores jugadores del mundo, la inmensa mayoría de esos deportes, o de esos deportistas, mejor dicho, son muy bien pagados. No solamente por los equipos donde militan, sino también por las marcas que ellos representan, Adidas, Reebok, Nike, inclusive cadenas de comida, bebida, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, se ve cómo el deporte puede servir también para captar dinero, para generar recursos. Tanto es así que muchos clubes importantes de fútbol, por ejemplo, en el ámbito europeo, viven más de las ganancias por publicidad de sus marcas que de los mismos logros deportivos. Por eso todo el problema de la FIFA y la corrupción, por la cantidad de dinero que se maneja. En efecto, y hay que recordar puntualmente un caso muy específico, la nominación y elección de Qatar como sede del Mundial del 2022, un país que no había nunca participado en un Mundial de Fútbol, que a su vez no tenía en aquel momento la infraestructura idónea para desarrollar este evento deportivo. Por supuesto, tuvieron que hacer una gran inversión de recursos, incluido también, por supuesto, todo este tema de las mordidas que hubo a ciertos directivos de FIFA, sino también el modificar el calendario de ese año, porque ustedes deben recordar que los mundiales de fútbol siempre se desarrollan en verano, entre los meses de junio y agosto. Ujú. Pero debido a que en esos meses del año, en esos países del Medio Oriente, el clima es altamente caliente, se decidió correr el calendario para el mes de diciembre del 2022, en donde el clima es un poco más fresco. Es decir, que tengo que adaptar yo, FIFA y todas las federaciones, mis calendarios deportivos a la eventualidad de ese mundial. Ahora, ¿por qué el fútbol más señalado fundamentalmente en función de esa corrupción? Por supuesto, el fútbol es un deporte que está en el ojo del huracán por el tema de los escándalos de corrupción. Primero porque es un deporte altamente popular. Cerca del 60-70% de la población mundial se siente de alguna manera identificada con el fútbol. Eso de alguna manera te da una idea. En algunos países inclusive la tasa de apoyo al fútbol es muy elevada. En el caso europeo, sin lugar a duda, inclusive en el caso africano. Pero, por ejemplo, tenemos otros deportes en donde se han dado situaciones de irregularidades. Por ejemplo, en el béisbol. Casos de partidos, el caso de Pete Rose, que fue un conocido grande liga en los años 80 y en los años 90, fue sancionado por Major League Baseball por partidos amañados, por ejemplo. El caso del dopaje, también. El caso de la selección rusa de atletismo que fue vetada por el COI para participar en Río por el tema del dopaje, por Que además ejemplo. parece una política de Estado, una cuestión muy consecutiva.
Sí, en efecto, el tema del dopaje y el tema del manejo del dinero en el deporte es uno de los graves problemas que aún tiene el deporte en la actualidad. Por supuesto, como el deporte y la política no están muy distanciados, eso de alguna manera también roza en el ámbito diplomático, lo que pasa con Rusia en la actualidad. Rusia ha protestado abiertamente por la sanción del COI y hay situaciones en las que, por ejemplo, ya a Rusia se le ha prohibido a su equipo paralímpico participar en los Juegos Paralímpicos que vienen después de las Olimpiadas. Eso de alguna manera da a ver de que también Rusia en el ámbito diplomático está haciendo presión precisamente para revertir esa decisión. ¿Por qué? Porque ahí se está manejando mucho dinero, se está manejando mucho poder e influencia y mucho marketing al En el final. caso brasileño ya no solamente es el deporte por sí, en sí, es decir, las Olimpiadas, sino también el escenario en que se juega dentro de un debate político duro donde la corrupción está en el medio, ¿no? Por supuesto, aunque hay que hacer la salvedad de que por un tema de ley olímpica está prohibida o por lo menos regulada el tema de las manifestaciones políticas en eventos deportivos. Eso es una regla que mantiene el Ujú. COI desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Debido a la aplicación de esa norma en las instalaciones deportivas, se ha prohibido en muchas zonas del país la exposición de manifestaciones públicas debido a no hacerle la connotación con el Ujú. evento deportivo. Ahora bien, en el caso de Brasil es evidente de que desde el mismo momento en que se produjo la crisis política con la presidenta Rousseff, era obvio de que este fenómeno político iba a ser un elemento que iba a enturbiar la dinámica de los juegos. No en balde no podemos olvidar que al presidente Temer, cuando hizo el anuncio de la apertura de los juegos, recibió una gran pita en el Maracaná. Y eso es algo que no se puede ocultar. Y han habido protestas de muy bajo perfil en las que de alguna manera se da ver de que una parte de la población brasileña no está contenta con el estado de cosas actual del país. Sin embargo, pareciera que la política en Brasil tiene su propio camino y a pesar de las Olimpiadas siguen trabajando en el impeachment contra Dilma Rousseff o en lo que pueda pasar en los próximos meses, ¿no? Bueno, en efecto, en estos días se está procediendo a la votación en el Senado del proyecto para la destitución por parte de la comisión designada en la Cámara Alta. Entonces, el proceso político contra Dilma Rousseff se mantiene en paralelo con lo que está sucediendo a nivel deportivo en la actualidad. Por otro lado, tenemos el hecho de que existe un sector de la población que mantiene su protesta activa. Por supuesto, ahí también hay un tema de parte de los cuerpos de seguridad para reprimir esas protestas y eso puede traerse entremetraje de prensa. Tampoco nos podemos olvidar de otro detalle, que existe la amenaza real de grupos terroristas que eventualmente Ujú. pueden hacer algún tipo de acción en contra de los Juegos. De ahí que Francia le pidió a Brasil que recrudeciera las medidas de seguridad debido a la posible amenaza en contra de atletas franceses por parte del ISIS o del mismo ISIS hacia el evento deportivo como tal. Es una oportunidad para el terrorismo internacional poder golpear, de acuerdo al efecto mediático que podría generar, ¿no? En efecto, ya nosotros tenemos un antecedente bastante cercano a la historia, como fue la situación en Múnich, Alemania, en las Olimpiadas del 72, cuando el Septiembre Negro, que era un grupo palestino, atacó la Villa Olímpica y secuestró a atletas israelíes y después los mató. Entonces ya tenemos un antecedente que si bien es relativamente distante, hace más de 40 años, es un evento que pudiera repetirse. De ahí que las autoridades brasileñas hayan hecho mucho énfasis en el tema de la seguridad, en el tema de la inspección a todos los turistas que vengan de ciertos países del Medio Oriente, esto con la finalidad de controlar y evitar que se puedan repetir situaciones similares o peores. ¿Hay posibilidades de controlar esos actos terroristas o estamos condenados simplemente a sufrirlos? Existen, por supuesto, mecanismos de seguridad, mecanismos profilácticos para impedir, pero siempre pueden haber elementos de filtración. Ya desde los atentados de Charlie Hebdo hubo un endurecimiento de las medidas de protección. Eso no impidió de que, por ejemplo, en un concierto en París ocurriera el atentado de Bataclan, ni ocurriera el atentado que hubo en la previa entre Alemania y Francia, previa a la Eurocopa, o que durante la Eurocopa hubo dos conatos serios de atentados que lograron a última hora ser abortados. Toda América Latina y sobre todo Brasil en este momento desde el punto de vista del comercio internacional. Bueno, hay que tener en cuenta que Brasil está viviendo desde hace ya unos 2 años una seria recesión económica. Estas Olimpiadas se han venido desarrollando en un ambiente en el que la economía brasileña está presentando claros signos de estancamiento, con un crecimiento muy bajo, un consumo que ha venido decayendo en los últimos semestres
Y por supuesto, la balanza comercial ha venido a sufrir un poco de esos vaivenes. Por ejemplo, las exportaciones solamente han aumentado un porcentaje muy bajo, un 3%. Las importaciones han caído también de forma significativa. Eso de alguna manera da a ver de que de alguna forma la economía brasileña está pasando por un trance. Por supuesto, eso no se puede desligar del elemento político. De alguna forma, los actores económicos están a la expectativa de lo que el gobierno de Temer o lo que pueda generarse con el proceso de impeachment de la presidenta Dilma pueda de alguna manera desencadenar en el gobierno y las medidas que pueda aplicar para ver cómo pudiera tener efecto posterior en la economía, ya por supuesto en el 2017. Ahora, Brasil también es un país que cuenta en el mundo petrolero, siguen los precios muy bajos y eso ha afectado también como con otras materias primas, ¿no? Claro, hay que recordar que Brasil es un país que es un alto consumidor de crudo. En los últimos años ha venido incrementando su demanda de crudo. Sin embargo, desde hace unos 3 años, debido al gran exceso de crudo que tenía y que mantiene en el mercado, ha bajado sus importaciones, y eso de alguna manera también impulsó a la baja en el precio, lo mismo que pasó con China, lo mismo que pasó con India, que tenían grandes o tienen grandes reservas de crudo compradas en los últimos años y que el motor de crecimiento no ha significado que todo ese consumo de crudo se vea reflejado. Entonces los países han decidido comprar menos para mantener las reservas que tienen y usar las reservas que tienen. Eso, por supuesto, ha generado el desplome de los precios junto con el tema del fracking en Estados Unidos y otras cosas que han venido presentándose en el mercado. Ahora bien, ¿qué sucede con Brasil? En la actualidad, el mercado brasileño del tema de crudos tiene un reto también importante, que es el descubrimiento de yacimientos en el Atlántico, reservas que eventualmente, si se pueden explotar de aquí a unos 10 años, le pudiera permitir a Brasil ser autosuficiente en el tema de crudo. Eso es algo que se vería más en el mediano plazo, no en el tiempo presente. Pero ese es el reto que tienen ahora las empresas petroleras, entre ellas Petrobras. En el caso de Brasil, que es uno de los creadores del Mercosur, junto con Argentina, la crisis de la presidencia pro tempore, la situación venezolana, el debate con la tesis paraguaya, ¿qué va a pasar con Mercosur, que es una instancia tan importante en el continente suramericano? Institucionalmente, Mercosur tiene los mecanismos para seguir funcionando sin muchas alteraciones desde el punto de vista estructural. Ahora bien, en el tema de la presidencia pro tempore, ahí por supuesto está la tesis venezolana de que en efecto se tienen que respetar todos los protocolos en base a lo que establece el protocolo de Asunción, el protocolo de Europereto, respecto al tema de las presidencias. El tema con Paraguay, el tema con Argentina y Brasil es que ellos están de alguna manera viendo la situación interna de Venezuela como un factor de inestabilidad y por lo tanto no debería dársele la presidencia. Sin embargo, es un tema que no podemos dejar por fuera. Brasil, aunque públicamente ha mantenido el apoyo a la tesis paraguaya, considerando el realismo político de la política exterior brasileña que ha venido desarrollándose a lo largo de los años, muy probablemente Brasil, si la situación se mantiene por mucho tiempo, probablemente se trate de buscar una solución de compromiso que le pudiera permitir a Venezuela asumir la presidencia, quizás no en el periodo de los 6 meses, pero de alguna manera tratar de generar un equilibrio. ¿Por qué? Primero porque a Brasil le interesa un Mercosur fuerte. Y tener ese cisma es un dolor de cabeza. Entonces, de alguna forma, lo que pudiera hacer Brasil eventualmente, y Argentina muy probablemente va a ir por esa misma línea, porque al gobierno de Macri tampoco le interesa generar una confrontación directa con Caracas por un tema de geopolítica, probablemente se llegue a un entendimiento en alguna reunión próxima del Mercosur en la que se permita una solución de compromiso que permita a Venezuela asumir la presidencia por un tiempo, tratando de aplacar un poco la postura paraguaya, al menos por un tiempo. ¿Fue apresurado o se puede justificar el hecho de que declarara a Venezuela unilateralmente ser presidente de Mercosur, izar la bandera en Caracas, convocar a varios diplomáticos, etcétera? Por supuesto, fue un acto de reivindicación política. No hay que olvidar que legalmente a Venezuela le correspondía, siguiendo el orden alfabético. Sin embargo, existe un tema político, una situación de realidad política que a Paraguay, Argentina y a Brasil le preocupa. Por supuesto, Venezuela ve la presidencia pro tempore de Mercosur como una oportunidad para proyectar su vocería en el escenario internacional. Eso es algo que diplomáticamente no tiene nada de ilegítimo. Pero está el tema, por supuesto, de como no me estás dando la presidencia en términos formales, yo decido asumirla primero bajo el argumento legal de que me toca. Por supuesto, ese impacto mediático de izar la bandera en Casa Amarilla y todo este evento con el cuerpo diplomático, de alguna manera es para generar esa imagen de que yo estoy aquí, voy a asumir la presidencia, aunque haya la protesta del resto del grupo. Por supuesto, eso es algo más ceremonial que práctico, porque en la realidad las decisiones se toman por consenso y si tenemos un bloque dividido, es obvio de que Venezuela, aunque pueda
y quiere asumir la presidencia, de facto no la está asumiendo. Hay una cláusula democrática en el Mercosur que se parece mucho a la Carta Democrática Interamericana, inclusive mucho más dura. ¿Es posible que pongan a sancionar a Venezuela entonces? Hay que recordar que estaríamos hablando del protocolo de Ushuaia, que específicamente establece que en caso de rupturas abiertas al orden constitucional, los países miembros del Mercosur pueden solicitar la suspensión y eventualmente la expulsión de ese país del organismo. ¿Qué sucede con Venezuela? Si nos siguiéramos por la interpretación literal del protocolo de Ushuaia, Venezuela aún no es susceptible de ser víctima de esa suspensión, al menos desde el punto de vista formal. A Paraguay en el 2012, cuando hubo la destitución del presidente Lugo, que tuvo ciertos vicios de inconstitucionalidad, se le otorgó esa sanción y que se restableció cuando hubo elecciones y ganó el presidente Cartés. Ahora bien, en el caso venezolano aún no hay las motivaciones formales. Existe el escenario posible, pero para que se pueda implementar el protocolo debe haber la justificación real, es decir, debe haber una ruptura del hilo constitucional o una situación que altere el orden constitucional en Venezuela para que alguno de los países del Mercosur pueda solicitar la aplicación de ese protocolo. Pero también hay un cuadro político distinto, ¿no? Había para un Brasil más a la izquierda con Lula y con Rousseff y una Argentina más con Kirchner. Ahora no han cambiado, entonces el juego puede ser diferente. El juego puede ser diferente, pero las motivaciones deben existir. En el caso venezolano, aún oficialmente tenemos un funcionamiento constitucional, aún existen unas normas, unas reglas, y es importante tener presente que en este caso, para que se pueda aplicar ese protocolo, debe haber la causal. Aún no se ha dado. En caso de darse, por supuesto, estos tres países perfectamente tendrán la motivación para poder presentar eso, pero hasta ahora eso no ha sucedido. Bueno, muchísimas gracias a Vicente Márquez, profesor de la Universidad de Santa María en la Escuela de Estudios Internacionales.